Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy nos encontramos en lo que sería el último encuentro de este curso de Historia Constitucional Argentina y Latinoamericana 1. Este encuentro de fecha 24 de junio, en donde vamos a cerrar el último capítulo de la parte teórica, que está vinculado esencialmente a el estudio del capítulo de Oliver Dahmen, en donde fundamentalmente hay algunas cuestiones importantes a tener en cuenta que de alguna manera se repiten en otros textos que ustedes seguramente vieron con los docentes, temas como caudillismo, temas como oligarquía, temas como el modelo agroexportador, temas vinculados a la construcción constitucional, temas vinculados a lo que tiene que ver con la construcción política, principalmente interna, de los distintos mecanismos. De hecho, tienen para trabajar lo que tiene que ver con el capítulo de Rapoport. Y en lo particular, yo generalmente cierro este último encuentro hablando un poquito de uno de los temas que son tratados en este artículo de Oliver Dahmen, y que tiene que ver con la política de los Estados Unidos con respecto a América Latina, lo que algunos autores denominan las bases del imperialismo norteamericano, del cual nosotros ya hicimos algunos comentarios cuando tratamos el tema Monroe-Bolívar, y hablamos de la doctrina Monroe del año 1823 y la connotación que esta tuvo. Pero también hicimos mención a que Estados Unidos comenzó un proceso importante de expansión, no solo hacia el oeste, sino también hacia el sur, y que también de alguna manera todo este proceso le iba a llevar a ir consolidándose como una potencia. Dentro de estos momentos históricos fuertes, hay que tener en cuenta esta cuestión un poco vinculada a la expansión. La expansión de los Estados Unidos tiene mucho que ver, primeramente, con lo que fue su conflicto con México, lo cual, entre guerras y algunas compras, o por lo menos indemnizaciones, como constan en algunos artículos, en algunos trabajos de autores como Michael Krisanek y demás, permitieron que incremente de manera importante el territorio de Estados Unidos y que México pierda casi el 50% de su territorio. Entre la guerra por el territorio de Texas, más lo que fueron los acuerdos de Guadalupe Hidalgo del año 1848. Además de todo esto, digamos que en ese momento, que es la época del presidente Polk en los Estados Unidos, fue la época en donde comienza a hacerse fuerte este concepto de no solo la doctrina Monroe como doctrina ya, sino también la construcción de lo que se llamó el destino manifiesto, mencionado oportunamente en trabajo de Sullivan, y que tiene que ver con una cuestión vinculada a la proyección de los Estados Unidos como el pueblo que estaba asignado, digamos, a crecer, a expandirse y de alguna manera tener un poder omnímodo sobre el resto de los territorios. Esto después se va a ir complementando en otros momentos, en donde Estados Unidos va a participar por lo que es la recuperación del territorio mexicano, que había caído en un sistema imperial por la ocupación mexicana, sus intervenciones en la zona del Caribe, en territorios como Santo Domingo, que estuvo a punto de ser anexado, su intervención en el conflicto por la emancipación del actual territorio de Cuba, el cual para el año 1898 llevó a la firma del Tratado de París, por el cual no solamente se logró la independencia de Cuba, sino que Estados Unidos incrementó de manera importante sus territorios. De hecho, si ya
con el conflicto con México había obtenido California, el triunfo en lo que fue el conflicto con España por el territorio cubano motivó que ya Estados Unidos pueda tener bases en el Pacífico, Filipinas, la isla de Guam y demás, aparte de ejercer un protectorado sobre Puerto Rico. Amén de todo eso, también es importante mencionar que Estados Unidos va a inaugurar lo que se va a conocer como el panamericanismo, que va a ser una propuesta fundamentalmente de los Estados Unidos, convocando a lo que llamarían solución a las controversias, en este caso al sistema de arbitraje, pero también a la construcción de un sistema integral, una suerte de zona de libre comercio, del modo unión aduanera, copiando algunas de las experiencias que se habían vivido en Europa, en la zona de Alemania y demás, a través de una convocatoria que se hizo ya por el año 1889, que duró hasta 1890, de la cual participaron los 20 gobiernos de entonces de Latinoamérica, pero que no pudo lograr, digamos, el objetivo que quería Estados Unidos, o sea, de alguna manera involucrarse directamente en la política económica en general de Latinoamérica, y de hecho quizás uno de sus principales opositores fue la Argentina. Esto es importante mencionarlo porque más allá de contar con gobiernos conservadores y oligárquicos, la Argentina siempre tuvo una postura de tensión generalmente con los Estados Unidos, que generalmente la mantuvo y que tiene que ver un poco con estos rasgos ya imperialistas de los Estados Unidos. Y de hecho, la Argentina se va a manifestar en distintos foros, va a tener una importante participación también con lo que va a ser la doctrina Drago, cuando allá por el año 1902, cuando sea el tema de los ataques al territorio venezolano por las potencias, en donde Estados Unidos no va a intervenir con su doctrina Monroe, pero sí la doctrina Drago va a plantear el tema del no al cobro compulsivo de las deudas, y también se va a hacer escuchar su voz a través del ABC para solicitar la desocupación de los territorios mexicanos ocupados durante el proceso revolucionario que arrancó en el año 1910, y también en lo que se va a plantear en la quinta conferencia panamericana, en donde el gobierno argentino va a solicitar también que se desocupan los territorios de Nicaragua y va a ser un homenaje a Augusto César Sandino. O sea, digamos, la Argentina va a tener una connotación bastante importante. Pero es interesante observar esto del lado de los Estados Unidos, porque también a esto va a ir acompañado un periodo muy fuerte, ya a principios del siglo XX, con lo que se va a conocer como la política del garrote de Theodore Roosevelt, y posteriormente la llamada diplomacia del dólar de Taft a partir del año 1908 y 1909. A través de esta política del garrote se inauguró una fuerte política intervencionista en los países de Centroamérica y el Caribe, y también finalmente en 1914, a instancias de esto, y ya siendo presidente Wilson, se va a llegar a lo que se va a llamar como la construcción del Canal de Panamá, lo que le va a permitir tener a Estados Unidos una concesión importante sobre ese territorio por 99 años. Toda esta construcción, que después va a tener efectos que van a proseguir al lado del siglo XX, la connotación de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y también lo que va a tener que ver después con la Guerra Fría durante el siglo XX, van a marcar un poco el sentido del imperialismo de los Estados Unidos, que es un tema importante a tener en cuenta por la incidencia política que va a tener en el resto del hemisferio, y también por ciertos enfrentamientos que va a haber a lo largo del siglo XX con gobiernos como el gobierno argentino en distintas instancias. Esto, digamos, que me parece muy importante mencionarlo y tenerlo en cuenta, en razón de que consta en el trabajo de Olivier Daven, este primer capítulo, y que de alguna manera complementa el criterio general de comprensión de cuál fue la política
no solo expansionista e intervencionista, sino la política en general, desde el punto de vista de las relaciones exteriores entre los Estados Unidos y el resto de América Latina. Bueno, con esto cerramos el encuentro. Les deseo lo mejor. Seguramente ya estaremos tomando examen próximamente. Y recomiendo todas las lecturas que hemos visto desde el punto de vista teórico, también las que vieron con los docentes en la parte teórico-práctica. Y bueno, cualquier consulta que ustedes quieran formular, hacer, saben que pueden utilizar los foros y escribirnos. Inmediatamente estaremos conteste con el tema. Desde ya mi mayor agradecimiento y bueno, muchísima suerte.